innovación de un hospital depende en gran medida de su sostenibilidad, una parcela en la que tiene mucho que decir la farmacia hospitalaria. Para hablar de esta especialidad está con nosotros Eduardo López Brit, que es jefe de sección del Servicio de Farmacia en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. También es miembro del Grupo Coordinador Génesis de Evaluación de Medicamentos de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Buenos días, Eduardo. Buenos días, muchas gracias. La farmacia hospitalaria es una parte fundamental del control del gasto farmacéutico de un hospital. ¿En qué líneas está trabajando en este ámbito? Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme a hablar de mi profesión, que es algo que sin duda me gusta mucho. Yo primero creo que habría que matizar los conceptos, ¿no? Para saber de qué estamos hablando, y no creo que sea lo más adecuado hablar de gasto farmacéutico, sino que probablemente haya que hablar de gasto en medicamentos. La connotación peyorativa parece que seamos los farmacéuticos los que generamos el gasto, y en realidad lo que hacemos es intentar gestionarlo como mejor podemos. Pues en este aspecto el farmacéutico de hospital tradicionalmente ha jugado un papel muy importante, empezando con adecuadas políticas de compras que suponen pues, la utilización de los fármacos a equivalencia o al mismo principio activo, utilizar, por ejemplo, pues, biosimilares de acuerdo con la estrategia del Ministerio de las Comunidades Autónomas, la promoción de la utilización de genéricos. También en algunos hospitales se está recurriendo a lo que se llama las alternativas terapéuticas equivalentes, en la que se utiliza el medicamento más eficiente dentro de un grupo, no exclusivamente dentro de un principio activo. Pero yo creo que el gran reto y el gran papel que los farmacéuticos de hospital estamos jugando en este sentido tiene que ver con la eficiencia de los tratamientos. Hay tratamientos en los que hay una única opción de adquisición, generalmente los más costosos, y ahí lo que hay que asegurar es la eficiencia de estos tratamientos. Es decir, no hay que gastar menos, hay que gastar mejor. Hay que gastar, invertir estos recursos públicos en aquellos medicamentos, en aquellos grupos de pacientes en los que el medicamento pueda alcanzar la máxima eficiencia, el máximo efecto con el mínimo costo. Esto cada vez es una cosa que está más extendida, y la mayor parte de los medicamentos pues, tienen mayor eficacia, mayor efectividad en determinados subgrupos, y un poco responsabilidad del farmacéutico de hospital, junto con la de otros miembros del equipo, de asegurar que esos medicamentos se utilizan en los subgrupos de pacientes en los que la eficiencia se hace máxima. Hablando de esa inversión en medicamentos, los farmacéuticos hospitalarios evalúan esos medicamentos. Usted, como miembro del Grupo Génesis de la SEP, háblenos de la participación de los farmacéuticos en esa evaluación del medicamento. Bueno, esto es mucho más mi terreno, me siento mucho más cómodo hablando de este. Justamente ayer tuvimos reunión de nuestro grupo de evaluación, de nuestro grupo coordinador Génesis, y estuvimos discutiendo algunos de estos aspectos. El farmacéutico de hospital, por formación y por trayectoria, viene dedicándose desde hace muchísimo tiempo ya a la evaluación de medicamentos. En tiempos en los que esto no era tan difundido como ahora, en la que ahora pues, todo el mundo quiere evaluar medicamentos, cuando en la travesía del desierto éramos nosotros los únicos que evaluábamos. Pero bueno, incluso así, el papel que tiene el farmacéutico de hospital en la evaluación se manifiesta, creo yo, a todos los niveles, desde un punto de vista local, en los hospitales o en atención primaria, donde participamos en la evaluación de los fármacos, a nivel también autonómico, en el que muchos farmacéuticos participan en los comités de evaluación y de racionalización y de optimización, y a nivel nacional pues tenemos gran experiencia en este campo. Tenemos farmacéuticos de hospital en la revisión de los informes de posicionamiento terapéutico, en la elaboración de los informes Génesis, que yo creo que se ha convertido un poco de referencia, y yo creo que prácticamente en todos los ámbitos en los que hay evaluación hay un farmacéutico de hospital, hasta el punto que nuestros informes Génesis han sido recogidos en
en algunas legislaciones autonómicas como de referencia a la hora de hacer la evaluación. Yo creo que tenemos un papel muy importante en este ámbito, en cooperación con los otros profesionales de la salud, y probablemente sea algo en lo que tenemos una gran contribución que hacer. Buscando la eficiencia de esa inversión que comentábamos al principio. Sin lugar a dudas. La pandemia ha afectado a toda la asistencia sanitaria. Entiendo que también a la farmacia en los hospitales. ¿Qué cosas han cambiado? Pues casi todo. Yo recuerdo los primeros momentos de la pandemia en los que íbamos un poco como ciegos en una habitación oscura en la que no sabíamos prácticamente nada, y nos ha tocado reinventarnos un poquito. Nos ha tocado hacer soluciones de desinfección hidroalcohólicas. Nos ha tocado estar presentes también, como tomando el hilo anterior de la evaluación, participando en los comités COVID que se han creado en muchos hospitales, evaluando los tratamientos que surgían como hongos en otoño, la mayor parte de ellos, o algunos de ellos por lo menos, sin demasiadas evidencias que los sustentaran, y otros sí. Ha habido que trabajar con los otros miembros del equipo en ver un poco este tipo de cuestiones, la hidroxicloroquina, el ritonavir, otro tipo de fármacos, que ha sido necesario desbrozar la información para ver qué había de cierto en su efectividad en este campo. Y nos ha pasado una cosa que yo no recordaba de una manera tan generalizada, y es que hemos tenido que gestionar aparte de la incertidumbre con los tratamientos, hemos tenido que gestionar la escasez de los recursos, curiosamente, de los recursos muy baratos, pero que son muy útiles y son los que al final acaban salvando vidas. Estoy hablando de opioides, de relajantes musculares, de fluidos, etc. Esto sí que ha sido realmente muy, muy duro para nosotros, que hemos tenido, sobre todo mis compañeros que se encargan de la gestión, graves problemas. Hasta el punto que nuestra revista, la revista Farmacia Hospitalaria, dedicó un monográfico justamente al papel del farmacéutico en la pandemia, que yo recomiendo a todo el mundo que le eche una ojeada. Una labor sin duda que ha pasado quizá más desapercibida. Sí. Mencionaba la revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. En el último número en el que usted ha colaborado, lo han dedicado en exclusiva a la farmacoterapia personalizada. ¿Cuáles son las novedades en este campo? Pues bueno, las novedades ahora se producen casi prácticamente de manera diaria. En este campo en realidad está cristalizando un poco una tarea que el farmacéutico de hospital lleva pues prácticamente haciendo desde hace 40 años, desde que yo era residente, y ya hace tiempo de esto, cuando empezamos con la individualización posológica de los tratamientos, empezando con antiepilépticos, teofilina, digoxina en la época heroica, y que luego hemos mejorado en las técnicas analíticas, pero en la esencia sigue siendo la misma. La esencia sigue siendo la individualización posológica de los tratamientos en determinados pacientes que, por lo que sea, no responden a las dosis convencionales, y en las que es necesario o aumentar dosis o disminuir dosis, en cualquier caso monitorizar. Esto es un continuo a lo largo de la experiencia del trabajo del farmacéutico de hospital en su dilatada vida ya, ¿no? Y se han incorporado con fuerza otro tipo de actividades, como por ejemplo la farmacogenética, la determinación de los polimorfismos de las personas, que todos intuimos, todos somos iguales, pero a la vez todos somos diferentes, ¿no? Y esta individualización basada en la genética es algo que lleva también el farmacéutico de hospital trabajando tiempo, pero cada vez adquiere más fuerza y se incorpora casi más a la atención que hacemos los farmacéuticos de una manera rutinaria. Y por último, yo creo que no podemos dejar pasar esto también, un poco las terapéuticas tailor-made, casi prácticamente hechas para un paciente, como por ejemplo los medicamentos con células CAR-T, en la que se modifica genéticamente células de un individuo, se las reinfunden
para que actúe contra determinados linfomas. Este es un campo, desde luego, muy amplio, en el que yo creo que el farmacéutico de hospital está llamado a jugar un papel muy importante con el resto de miembros del equipo. Súper interesante, desde luego. La pandemia quizá ha puesto un poco sobre la mesa otra vez el eterno debate de la colaboración entre farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria. Por ejemplo, me gustaría hablar del proyecto MAPEX, que también pues eso, han colaborado ambas especialidades. Quizá esto puede formar parte de la farmacoterapia personalizada que nos estaba comentando. En mi opinión, no exactamente. Es decir, una cosa es la individualización de la farmacoterapia y probablemente otra sea la atención farmacéutica personalizada, que sería a lo que hace alusión lo que usted comentaba del proyecto MAPEX, que es la cristalización de un trabajo que mis compañeros de las unidades de atención farmacéutica a pacientes externos llevan haciendo muy bien y mucho tiempo, ¿no? La analogía sería, por ejemplo, lo pensaba esta mañana, un oncólogo, por ejemplo. Un oncólogo atiende a los pacientes de una manera individualizada, les presta la atención médica individualizada, ¿no? Pero cuando determinado paciente, por lo que sea, por sus características, se sale del común, por decirlo así, tiene algún tipo de marcador específico, lo que sea, entonces es cuando hace terapia personalizada. Sería un poco utilizando determinado medicamento que funciona bien en personas con determinado tipo de marcador oncológico. Ese sería el equivalente de la farmacoterapia personalizada, mientras que la atención del oncólogo o del farmacéutico a los pacientes externos sería la personal, la individualizada, por decirlo de alguna manera. Sería un poco la diferencia. Y ya para terminar, ¿cuáles son los retos a los que tiene que hacer frente la farmacia hospitalaria a corto y a medio plazo? Pues, muchos. Como toda, creo que como todo el resto de mis compañeros, los clínicos que que habitan en este hospital también. En primer lugar, yo creo que esto es una preocupación común de todo el sistema público de salud y lo hemos visto ahora con la pandemia, la consolidación. Tenemos una altísima temporalidad que todos los miembros del equipo, en enfermería, en facultativos, etcétera, y eso genera problemas con frecuencia. Es importante la consolidación. Y luego, pues, después de eso, el redimensionamiento de los recursos, ¿no? Yo creo que no habrá especialista de hospital al que se le pregunte que no diga que necesitamos más gente, pero la gente, mis compañeros médicos y mis compañeros farmacéuticos, cuando dicen esto, no lo dicen en absoluto con la idea de que el mismo trabajo se reparta entre más y toquemos a menos, sino justo lo contrario. Siempre detrás de una petición de más recursos estamos hablando de ampliar las prestaciones que se le hacen al ciudadano o al paciente que acude al sistema público de salud. Siempre. Nunca se pide por pedir, siempre se quiere ampliar en la medida de lo posible este tipo de prestaciones. Y otro tipo de retos, pues probablemente a lo mejor también la superespecialización, ¿no? Ahora que mis compañeros médicos están hablando de la especialización, por ejemplo, en urgencias tan necesaria o en enfermedades infecciosas, desgajándose a lo mejor de otras especialidades más troncales, por decirlo así, pues yo creo que los farmacéuticos de hospitales seguramente debemos empezar a pensar en una superespecialización, que no sé si a lo mejor llevaría o conllevaría un aumento del número de años de formación de la especialidad. Y yo creo que también, y esto probablemente sea también más a medio plazo que a corto plazo, una mayor participación, una mayor corresponsabilización con el resto de los miembros del equipo de atención a la salud en la toma de decisiones. Yo creo que es muy necesario que el acervo de conocimientos del farmacéutico de hospital se ponga a disposición del resto de miembros del equipo y que nos independicemos un poco de ciertas tareas a lo mejor burocráticas o de menor impacto clínico y nos dediquemos sin duda a mejorar la salud de los pacientes junto con nuestros compañeros médicos, nuestros compañeros de enfermería, etc.
Pues un montón de desafíos. Muchísimas gracias por atendernos, Eduardo. Muchas gracias a ustedes.